Muy bien. La última forma ya que veremos de la circunferencia para pasar a la siguiente cónica, que es la parábola, es cuando nosotros tenemos, en este caso, 3 puntos de la circunferencia, pero no conocemos su ecuación. Para poder encontrar esta ecuación, lo que vamos a hacer es utilizar, en este caso, nuestra fórmula general de la circunferencia, que en este caso es x cuadrada más y cuadrada más, vamos a dejarlo como más, vamos a borrarle aquí, en este caso vamos a borrar y vamos a dejarlo más de x más y más f igual a 0. Con esta vamos a empezar a buscar, de acuerdo a cada uno de estos puntos, unas ecuaciones que después las vamos a unificar para encontrar los valores propios de cada una de las literales. Vamos a buscar lo que es D, lo que es E y lo que es F, para que nosotros lo podamos decir que tengamos una ecuación general completa de esa circunferencia de acuerdo a estos puntos. Entonces, empezaremos por el punto A. Vamos a tomar el punto A. Lo que vamos a hacer en este caso, en nuestra fórmula general, vamos a sustituir los valores de menos 2 y 1. Entonces, en este caso quedaría menos 2 al cuadrado más 1 al cuadrado más d que multiplica menos 2 más e que multiplica 1 más f igual a 0. Entonces, directamente tendríamos, en este caso, 4 más 1 menos 2, más por menos es menos, y nos toca menos 2d más e más f igual a 0. Reducimos los términos y en este caso nos queda 5 menos 2d más e más f igual a 0. Este 5 que está sumando pasa para el otro extremo restando y que nos queda menos 2d más f más e más f igual a menos 5. Y esa es la primera ecuación que vamos a estar utilizando más adelante para que sigamos trabajando. Muy bien, ahora vamos a hacer el punto B. En el punto B teníamos 3,0. Hacemos lo mismo, sustituimos en nuestra fórmula x cuadrada más y cuadrada más dx más y más f igual a 0, los valores de x y y de nuestro punto. Entonces quedaría 3 al cuadrado más 0 al cuadrado más d por 3 más e por 0 más f igual a 0. Entonces quedaría 3 por 3 son 9 más 0 más 3d más 0, porque e por 0, todo número multiplicado por 0 nos da 0, más f igual a 0. Entonces quedaría, en este caso, 9 más 3d más f igual a 0.
Este 9 que está sumando pasa para el otro extremo restando y quedaría la ecuación 3D más f igual a menos 9. Y esta es la segunda ecuación que vamos a utilizar posteriormente. Ahora vamos a continuar con el punto C. En este caso, el punto C está dado por las coordenadas 0,2. Menos 2. Muy bien. Hacemos otra vez lo mismo. Tenemos x cuadrada más y cuadrada más dx más y más f igual a 0. Sustituimos los valores, en este caso queda 0 al cuadrado más menos 2 al cuadrado más d por menos 2 más, no es menos 2, es 0, acá me equivoqué, es por 0, ahora sí, e por menos 2 más f igual a 0. Entonces queda 0 menos más 4 más 0 menos 2e más f igual a 0. Entonces 4 menos 2e más f igual a 0, este 4 que está sumando pasa para el otro extremo restando y queda menos 2e más f igual a menos 4. Y esta es la tercera ecuación. Ahora, lo que corresponde es empezar a eliminar cada uno de las literales. Si nosotros vemos ahora nuestras ecuaciones quedaron de la siguiente forma. En este caso quedó directamente la ecuación A menos 2D más E más F igual a menos 5. La ecuación B 3D más F igual a menos 9. Y la C quedó menos 2 E más F igual a menos 4. Muy bien, ahora lo que corresponde es empezar a resolver el sistema de ecuaciones que tenemos acá y empezar a resolver cada una de las literales, o sea, los valores de las literales. Veamos. Primero voy a seleccionar la ecuación A y la ecuación B. Entonces, en este caso tenemos menos 2D más E más F igual a menos 5. Y aquí la B tenemos 3D más F igual a menos 9. Ahora, vamos a empezar a eliminar literales. Entonces, si nosotros vemos $2D y 3D, para poderlos eliminar, tenemos que multiplicar ambas ecuaciones por 6. Perdón. Ahí me equivoqué, estoy haciéndolo mal. Para que nos dé 6, lo tengo que multiplicar, en este caso por 3 el de arriba y 2 el de abajo. Sí, ya. Entonces, en este caso, quedaría 3 por 2, en este caso quedaría menos 6D, pero tenemos que multiplicar toda la ecuación. Entonces, 3 por 2, 6D, más
en este caso, 3 por 1, 3e, más 3 por 1, 3f, igual 3 por 5, 15, pero negativo. Muy bien. Entonces, ahora en este caso quedaría 2 por 3, son 6d, más 3f igual a menos, perdón, acá me volví a equivocar, es 2. 2 por f, 2f. Después 2 por 9 son menos 18. Muy bien, entonces en este caso se elimina en este caso menos 6 y 6 y quedaría la ecuación con los términos más 3e más 5f igual a menos 33. Vamos a ir apuntando en este caso las ecuaciones que vamos teniendo, que es 3e más 5f igual a menos 33. Ahora, ya que tomamos en este caso ese, podemos ver que el sistema, en este caso de C, es parecido a lo que tenemos acá. Entonces, podemos reducir la cuestión de los términos dependiendo de lo que tenemos. En este caso, volvemos a hacer lo mismo para eliminar los términos. Entonces, vamos a realizarlo. Borramos. Y entonces tendríamos en este caso 3e más 5f igual a menos 33. Y después tendríamos menos 2e más f igual a menos 4. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este caso? Pues vamos a multiplicar en este caso por 2 nuestra primera ecuación y luego por 3 nuestra segunda ecuación. Entonces quedaría 2 por 3 son 6e, 2 por más 2 por 5, 10f igual a menos 66. Hacemos lo mismo que ahora con la de abajo, 3 por menos 2, menos 6e, más 3 por 1, 3f, igual a 3 por 4, menos 12. Muy bien. Ahora, podemos eliminar, en este caso, vamos a eliminar ¿cómo se llama? El 6e y menos 6e. Entonces, en este caso se elimina y nos queda 13f igual a menos 78. Ahora, este 13 que está multiplicando pasa para acá, dividiendo y queda f es igual a menos 78 sobre 13. Entonces 78 sobre 13 nos da 6. Entonces nuestra f ahora vale 6.
pero negativo, perdón, acá me faltó el negativo, me ando comiendo los números. Vamos a borrarle para que pongamos bien el negativo, menos 6. Ahora, en nuestra ecuación 2, que tenemos en este caso 3D más F, vamos a sustituir en este caso nuestra F, porque ya encontramos, para poder encontrar nuestra literal D. En este caso lo que es la cuestión de ir sustituyendo y encontrando los valores de cada una de las literales de acuerdo a la cuestión de álgebra. Aquí no hay que seleccione una o seleccione otra, o que tenga una cuestión de a fuerza tiene que ser esto, no. Dependiendo de cómo vayan dándose las ecuaciones, pues nosotros los vamos resolviendo, ¿no? Y vamos a ir encontrando cada una de las literales. Por ejemplo, ahorita tenemos F. Aquí, en este caso, en la B, pues se nos hace más fácil despejar lo que es para encontrar el valor de D. En la A no, porque tenemos, por ejemplo, D, E y F, y entonces nos estaría faltando una variable que es la E para poder resolverlo. Bueno, utilizando entonces en este caso la B. 3D más F es igual a menos 9. Como nosotros ya sabemos que nuestro valor de F es menos 6, entonces aquí en este caso 3D le cambiamos a la F por menos 6 es igual a menos 9. Este menos 9 que está acá pasa para el otro extremo como suma y quedaría 3D es igual a menos 9 más 6. 3D es igual a menos 3 y D es igual a menos 3. Este 3 que está acá pasa para allá, que está multiplicando, pasa para el otro extremo dividiendo y entonces queda menos 3 sobre 3. Y este es igual a menos 1. Entonces ya tenemos la literal D. Ahora lo único que nos falta es encontrar la literal E. Para ello lo que vamos a hacer en este caso es utilizar la ecuación A. Entonces tenemos menos 2D más E más F igual a menos 5. Ahora vamos a sustituir los valores que ya encontramos, que en este caso es D y es F, para poder encontrar la E. Entonces quedaría menos 2 que multiplica a menos 1 más E más, en este caso, menos 6 es igual a menos 5. Entonces, menos por menos nos da más, 2 por 1, 2. Más E menos 6 es igual a menos 5. Entonces, en este caso, reducimos menos 6 y 2 nos toca a menos 4 más E igual a menos 5. Este menos 4 que está sumando pasa para el otro extremo, perdón, que está restando pasa para el otro extremo sumando. Y entonces queda E es igual a menos 5 más 4. E es igual a menos 1. Y ya tenemos todas las literales. Entonces en este caso ya sabemos que D es igual a menos 1 y que E también es igual a menos 1. Ahora, ya teniendo todas las literales, lo que vamos a hacer en este caso es empezarlas a sustituir en nuestra fórmula general. Por ejemplo, ahora vamos a tener la ecuación x cuadrada más y cuadrada más dx más y más f igual a 0. Ahora lo que vamos a hacer es dejar las x cuadrada más y cuadrada más, en este caso es menos
1 menos 1 que multiplica a x más e, que es también menos 1 que multiplica a y, más menos 6 igual a 0. Entonces quedaría en este caso x cuadrada más y cuadrada menos x menos y menos 6 igual a 0. Y con ello ya encontramos en este caso la ecuación de la circunferencia utilizando 3 puntos. Y eso sería todo.